¿Hasta cuánto puede aguantar el corazón de una madre? ¿Cuánto puede llegar a perdonar una hija? Esta es una historia diferente. A Rosita le arrebataron sus dos pequeñas cuando tenía tan solo 15 años. Hoy, 39 años después, está dispuesta a recuperarlas en un viaje de vida que le llevará quizás a un final diferente, un final que nadie imaginaba. Estoy aquí en Chulucanas. Mi nombre es Thaís Casalino. Acompáñame en este nuevo capítulo de Volverte a ver. Volverte a ver es regresar al punto exacto de partida. Lo que me falta para completar mi vida es una puerta de salida, cumplir el sueño de la vida, volverte a ver. La historia de vida que esta semana nos ha traído hasta San Juan del Lurigancho fue escrita por Alexander, un hijo que busca aliviar la pena de su madre, de Rosita. Rosita América sufre una enfermedad muy grave, ella tiene cáncer y lo que más quiere es volver a ver a sus dos hijas que le fueron arrebatadas cuando ella tenía solo 14 años de edad. Han pasado 36 años sin verlas y antes de irse de este mundo lo que quiere es volver a abrazarlas. Esta es una historia muy especial para nosotros. Comenzamos así, Volverte a ver. Vamos que Rosita ya nos está esperando. Repito, ¿cuánto puede aguantar el corazón de una madre? Estábamos a segundos de descubrirlo, conociendo el maravilloso corazón de Rosita América Almeida Reyes. Su buen hijo Alexander, el que nos escribió, nos recibe. Alexander, yo soy Thaís. Santa Thaís, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Adelante. Gracias. ¿Tu Adelante. mamá? Está dentro de la casa. Y a ver, vamos. Adelante. Tú nos escribiste, ¿no? Sí, yo fui el que le escribí por mi mami. Sí, con tu madrecita. Sí, adelante, por ¿Cómo favor. está ella? Ahí también está con un poquito nerviosa, que le he comentado. ¿Está nerviosa? Sí, ahí. Mamá. Mami. ¿Qué pasa? Mamita, baja. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Rosita? Dios la bendiga. A ti también, que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Parece mentira. Parece mentira que se haya concluido el deseo que tanto deseaba hace muchos años. Hemos venido para que tú nos cuentes tu historia. Tu hijo nos escribió, así es que quiero que tú me cuentes un poco tu historia. Así nos abrazábamos en un primer reencuentro de madres. Todas teníamos que sentirnos identificadas con su dolor, luego lo entendería. Crecer lejos de tus hijas debe ser el más terrible de los abismos en donde uno puede caer. A ver, Rosita, nosotros hemos venido porque tu hijo nos escribió, porque tú tienes una pena que has guardado en tu corazón estos 36 años. 37 años. 37 ya. Cuéntame tu historia. Bueno, señorita, yo quedé huérfana a la edad de 10 años. Mis padres se separaron cuando yo tenía 2 años. Somos 8 hermanos de mamá y yo era la única hija del segundo compromiso. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Bueno, de la muerte de mi madre me mandaron a Huacho a criarme. Me fui a Huacho, pero yo me escapé a la edad de los 13 años del poder de mis tíos porque sufría mucho. Y bueno, me fui a esconder por las casuarinas en Guábura para adentro, un barrio que nunca conocí, y me puse a trabajar en chacra. Yo era pequeña, pero igual necesitaba comer. Y me quise olvidar de todo porque lo único que sentía era que me faltaba mi madre, pero sin remediar las consecuencias de lo que me iba a pasar.
Retrocedemos en el tiempo. Era 1973 y Rosita tenía 13 años. Sin madre, sin familia, en Huacho, intentó refugiarse en una vida de trabajo en el campo que le traería muy rápido responsabilidades y la arrojaría a la vida dura de una realidad que en sus pensamientos de niña jamás imaginó tener. Me puse a trabajar recogiendo manzanas, espancando maíz, trabajos que se hacen en chacra, recoger naranja y todo para poderme llevar pan a la boca porque era una hacienda, cosa que nunca lo había hecho, pero tuve que aprender. Luego, de las circunstancias, pasó un año, yo tenía 14 años, me quedé en los matorrales hasta tarde recogiendo hierbas, porque era así que nos recogía el camión o nos recogía el tráiler para llevarnos a la hacienda, o cosas del destino. Yo venía caminando hacia la hacienda porque me dejó el tractor. Pasé momentos que en verdad Horrible. no lo quiero repetir, porque fue el día más triste de mi vida, de que no lo pensé pasar porque no estaba papá ni mamá a mi lado. Así comenzaría para Rosita una cadena de sufrimientos que continuó hasta hoy, 37 años de sufrimientos y un corazón que recuerda cada detalle de aquella terrible pesadilla. Se averiguó y se supo quién era la persona que había cometido tanta maña. Pero bueno, señorita, como era hacienda y la verdad yo llegué ahí improvisadamente para que me apoyen y me den alojamiento, lo único que hicieron es arreglar mi problema con la persona que me había hecho daño y me obligaron a convivir con ella. ¿Y te casaste? O sea, no me casé, no. me dijeron que tenía que convivir, poco de lo contrario, bueno, esta persona dijo que se hacía cargo de mí por lo que ella era menor de edad y que estaba con el daño que me había hecho, o sea, comprometiéndose conmigo y que me llevaba a vivir con él. Y fue así que yo inocentemente me fui a vivir con esta persona, 17 años mayor que yo. ¿Cuántos años mayor que tú? En ese entonces él tenía 35 años a 37, algo que ya no recuerdo en verdad tampoco la edad exacta. Entonces me fui a vivir así a la punta de un cerrito que él era el cuidador del agua que soltaban para esa hacienda. Y bueno, yo no sabía que él era alcohólico ni que tomaba, que le gustaba tomar. Aquel hombre prometió hacerse cargo de la pequeña Rosita, de sus penas y sus dolores. Así, los hacendados de Huacho, en donde Rosita trabajaba, arreglaron un matrimonio sin papeles, solo con la palabra de este mal hombre, que era un empleado del lugar, conocido por su amor a la bebida. Un norteño de 35 años, a quienes todos llamaban Jococho. Rosita tuvo que acostumbrarse a una vida que jamás imaginó tener. Tú sales embarazada, tú tenías 14 años cuando sales embarazada. Señorita, para cumplir los 15, y doy a luz cuando ya cumplí los 15 años. Y tienes a una primera bebé que se llama Jacqueline Noemí Alzamora Almeida. ¿Tú le pusiste Jacqueline? Yo. ¿Por qué le pusiste Jacqueline? Porque me gusta ese nombre. Sí, eras una niña, tenías 15 años cuando tuviste tu bebé en brazos. Sí, señorita, el que menos me decía, porque cuando yo fui al hospital todo no has dejado de que te críen y ya estás criando. Inclusive no sabía cómo era la luz, me golpeaba mi barriga, me sentaba de rodillas, y era tan horrible el dolor que no lo soportaba. Y justo me tocó una enfermera que me decía, si así tuviste el gusto de tener un hijo, ahora vas a saber lo que es ser madre. Y tenía que comer mi dolor sin tener una madre al lado, sin tener un consuelo de nadie que me diga esto va a ser así, y así vas a tener que pasar para tener a tu bebé. Tuve que soportar 3 días con dolores porque era primero y si no sabía. Fue un 20 de noviembre de 1974. Habías cumplido recién 15 años y tenías a tu pequeña bebé en brazos. Tus palabras de sufrimiento contando este tormento cambian de color cuando hablas de tu pequeña Jackie. ¿Y qué te acuerdas de Jacqueline, de cuando era pequeña? De Jacqueline, que era una niña muy bonita. Bueno, no tenía cabellito, era peladita y blanca y ella, porque el papá era colorado. Pero yo lo sentía que
que yo quería, señorita, pero lamentablemente volví a embarazarme. Creo que Jacqueline tenía 7 meses, porque mi hija, la segunda, nace al año, un mes, de que cumple Jackie. Y al año, un mes, a los 2 meses hacen los trámites para llevársela, porque, bueno, lo que me dijo el papá, dice, es que yo no tenía a nadie, no veo familia que me apoye, y que él sí tenía, al menos, situación económica, y como porque él era del norte, de Chulucana. Alonso Alberto Alzamora Córdoba, Jococho, había tomado una decisión luego de imaginar que no podrías hacerte cargo de tus 2 pequeñitas. Él tenía 37 años. Tú eras menor de edad aún, tenías 16, pero nadie tiene derecho a decirte acaso que no podrías ser una buena madre. En tu intento, te habías atrevido algunos meses antes a ir en busca de tu pasado. Tal vez tu padre, dijiste, podría ayudarte. No fue así. Bueno, señorita, llego a encontrar a mi padre y le cuento lo que me había pasado, el problema que había tenido. Y también le reclamé y le dije, ¿y por qué había quedado así teniendo un padre? Él se había podido haber responsabilizado de mí. Y le conté las circunstancias, lo que había pasado y que por qué. Le digo, papá, tú has podido buscarme y ahora soy yo la que te busco porque quiero que me ayudes. Este señor, que mi pareja toma mucho, me pega. Y nunca les conté la verdad, lo que había sucedido, porque tenía vergüenza. No quise hablar, solo le dije que me había comprometido con el Señor, porque, bueno, señorita, era mi manera de pensar mía en ese entonces, que era una vergüenza contar lo que me había pasado. Pero ahora no me arrepiento ni me avergüenzo, porque ya mis hijos son adultos y he conversado con ellos, porque tenía una carga dentro de mí. Y mi padre me dice, ya hija, yo acá te voy a apoyar. Inclusive yo fui con esa persona. De alguna manera este mal hombre se las ideó para asegurarle a tu padre que tú estarías mejor con él. Mientras te siento desnudar tus penas a mi lado, debo confesar que escuchar tu historia, Rosita, duele tanto. Puedo sentir tu sufrimiento envolviendo cada una de las palabras que se desgarran recordando tu pasado. Eres una mujer valiente, ¿sabes? Tienes a Jacqueline, tú estabas embarazada de una segunda hija y das a luz a una segunda hija en Chincha. ¿Y qué nombre le pones a la segunda? Le pongo el nombre de mi madre, Irene Matilde Alzamora Almeida. Le pongo el nombre de mi madre y de la madre del Señor. Irene. Irene, Ok. el nombre de mi madre, que la recuerdo. Sí. Tu madre, sí. Sí, señor. ¿Y qué pasó después? Dando a luz a esa niña, señorita, yo me voy del lado de mi padre con el Señor. ¿Te regresas con el Aguacho? Regresé. Y ahí fue donde él se conectó con su familia, porque su padre era hacendado en Chulucanas, ahí en el norte. Y su hermana era farmacéutica, la señora Efigenia. Y me dijo que él sí tenía dinero y que él podía criar a mis hijos solo. ¿Y se la llevó? Él buscó un abogado, señorita. El abogado en ese entonces me dio trabajo en su casa y él también me aconsejó, salió a favor de ellos y me dijo, tú no tienes a nadie, no hay nadie que vele por ti, no hay papá, no hay mamá. Y en ese entonces ya no tenía yo contacto con mis hermanos. Tenías 16 años. Sí, señorita. Entonces ellos hicieron todos los trámites y el abogado los ayudó a ellos. Y ellos se llevaron a mis hijos. Y se la llevaron. ¿Y sí, tú te quedaste en Huacho? Yo me quedé trabajando en la casa del abogado que los ayudó, señorita. ¿Y cómo así? Y así pasó el tiempo y me vine a Lima a trabajar en casa. ¿Y qué hacías? ¿Pensabas en tus bebés? Sí, señorita. Da la casualidad que cuando tuve a mi hijo el mayor y yo me comprometí después de 3 años. Yo con mi bebé de 7 meses me fui al norte, a la deriva. Cogí un dinero inclusive callado del papá de mi hijito, porque tenía uno nomás. Y me fui con ese dinero porque siempre pensaba en mis hijas, pero da la casualidad que el hombre que me tocó siempre me sacaba en cara mi desgracia. Al volver, descubra por qué es tan importante encontrar a las hijas de Rosita y viaje con nosotros al pasado, hasta Chulucanas, a descubrir la verdad. No, pero la más solución más rápido es allí, porque esa chica ahí se criaba.